Hablando de trastornos de neurohipófisis, primero vamos a recordar qué es la hipófisis. Sabemos que es una glándula endocrina que se divide en dos lóbulos, en el lóbulo anterior, que también se conoce como la adenohipófisis, en el lóbulo posterior, que puede ser llamada también la neurohipófisis. Sabemos que la hipófisis está sobre la silla turca y que conecta el tálamo a través del tallo hipoficiario. Nosotros vamos a enfocarnos solamente en el lóbulo posterior, que es llamada también la neurohipófisis, y vamos a hablar de trastornos de neurohipófisis. Pero primero, hay que recordar que la neurohipófisis crea un sistema hipotálamo hipoficiario que se encarga de producir vasopresina u hormona antidiurética y oxitocina. Los trastornos en los que nos vamos a enfocar hoy son relacionados a la hormona antidiurética. Entonces hay que recordar que esta actúa sobre los túbulos renales y nos ayuda a reducir la pérdida de agua al concentrar la orina. Y sabemos también que la hormona antidiurética es regulada por la presión osmótica de los líquidos corporales. O sea que hay osmorreceptores que son muy sensibles a los cambios de la concentración plasmática de sodio. O sea, cualquier cambio mínimo va a alterar estos osmorreceptores. Sin embargo, son insensibles a urea y a glucosa. Ahora, ¿qué sucede cuando hay niveles elevados de la hormona antidiurética? Vamos a tener una contracción del músculo liso, de los vasos sanguíneos y tubo digestivo. También va a haber glucogenólisis en el hígado y va a reforzar la acción de la ACTH. Vamos a ver aquí este cuadro de la regulación de la osmolalidad. Vemos cómo está el hipotálamo y hablamos de la hipófisis posterior. Viéndonos por un lado por la disminución de vasopresina que actúa en el riñón, va a eliminar agua, entonces vamos a tener una orina hipertónica y esto va a aumentar la osmolalidad. En el otro lado, cuando aumenta la osmolalidad, volvemos al hipotálamo, hipófisis posterior, vamos a tener sed, entonces va a haber una elevación de vasopresina y en el riñón va a haber una eliminación de agua, o sea que vamos a tener una orina hipertónica y esto va a disminuir la osmolaridad. Mencionando la sed va a ser el mecanismo por el cual todas las pérdidas que tenemos de agua, ya sea las sensibles o las insensibles, son reemplazadas. Es decir, desde que hacemos, o sea, desde la orina hasta sudor, cualquier tipo de pérdida de agua, lo reponemos mediante la sed. Nos avisa que hay que reponer esos líquidos. Y los osmorreceptores centrales de la sed están junto a los osmorreceptores de la vasopresina. Entonces van en relación. El principal trastorno de la neurohipófisis es la diabetes insípida. Es un trastorno que es muy poco común y es sobre el metabolismo del agua. Básicamente nos habla de que el balance que hay de entre la cantidad de agua que es ingerida no es, no corresponde o no va en relación al volumen excretado. O sea, hay un desequilibrio entre el agua ingerida y el agua excretada. Entonces, básicamente, los pacientes que tienen diabetes insípida pierden esa capacidad de conservar el agua suficiente en el cuerpo y pues obviamente tenemos una pérdida rápida de agua, por lo que tenemos una orina diluida. Entonces, un ejemplo, una persona que tiene diabetes insípida necesita muy grandes cantidades de agua, o sea, por lo que lo va a llevar a una sed extrema para poder compensar toda esa pérdida rápida que está teniendo de agua. O sea, hasta unos 20 litros de agua por día. Hay dos tipos de diabetes insípida. La central, que es en la que vamos a enfocar hoy. La central ocurre por la hipófisis, que nos quiere decir que hay algún daño en el hipotálamo o en la hipófisis. Este daño puede ser por alguna cirugía, puede ser por alguna infección, por traumatismo o idiopático. Mencionaba que también puede ser en muy raros casos por algún factor genético. Los principales casos serían por cirugía o por alguna infección.
Una vez que se provoca el daño, básicamente lo que sucede es que hay muy poca secreción de vasopresina. El otro tipo de diabetes insípida es la nefrogénica, nada más la voy a mencionar, en realidad no tiene que ver con el trastorno de neurohipófisis, pero es importante saber que es menos común y básicamente es por algún problema renal. Hay suficiente vasopresina, el problema es que el riñón no responde a la vasopresina o la hormona antidiurética secretada. O sea, hay suficiente hormona, sin embargo, el riñón no la está tomando o no está respondiendo a esta hormona. Los problemas es más común en hombres y puede ser adquirida o puede ser hereditaria. Volviendo a la diabetes insípida central, a que hay muy poca vasopresina, vamos a tener poliuria y va a estar acompañada de nicturia. Por lo que leí, la nicturia es muy importante en cuanto a diagnósticos diferenciales y obviamente vamos a tener polidipsia, sobre todo, más bien vamos a tener polidipsia siempre y cuando el centro hipotalámico de la sed no esté alterado. Este, y bueno, en caso de que haya más excreción que el aporte, o sea, que haya más pérdida que ingesta de agua, pues llegaremos a tener una hipovolemia e hipertensión. También en ese mismo caso habría una deshidratación hipertónica. De nuevo, cuando hay aportes de fluidos inadecuados, tenemos más pérdida que ingesta. Y la diabetes insípida central va a tener una manifestación clínica muy rápida, generalmente 3 horas después o pocos días después al trauma que lo haya generado o a la cirugía que lo haya provocado. Menciona también que es transitoria en la mayoría de los casos. En el 60-70% de los pacientes que la presentan es transitorio y en la mayoría de los casos llega a ser permanente, del 30 al 40%. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes insípida y pues sabemos que la elaboración y liberación de la hormona antidiurética ocurre en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces la hormona ya formada emigra y sigue a los axones para almacenarse en sus terminaciones a nivel de la neurohipófisis. Entonces, bueno, sabemos que la liberación de la hormona está influida por diversos factores, que pueden ser los osmorreceptores sensibles a los cambios de la osmolaridad de la sangre, que circula a través de las carótidas internas. También puede estar influida por agentes químicos que deprimen, como el alcohol, o que estimulan, como la morfina o la nicotina. Entonces, también puede haber otros factores como la emoción, el dolor, el frío, etc. La hormona fomenta la resorción de agua en los túbulos sin alterar la filtración glomerular ni la excreción de electrolitos. Entonces su acción ocurre en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, en donde modifica la permeabilidad de la membrana para facilitar su difusión pasiva de agua según los gradientes osmóticos. Entonces, la diabetes insípida ocurre cuando hay una falla de diversos factores. Por ejemplo, puede ser un fallo en la formación o la liberación, cuando no hay una respuesta adecuada de los receptores osmóticos hacia los estímulos, o también cuando hay una alteración del conductor plasmático, también a la degradación aumentada de la hormona en el hígado, o por último, pues puede deberse a una afección en el riñón, que es el órgano afector, en donde éste no responde a la acción de la hormona. Entonces, pues, en la diabetes insípida el volumen de orina depende en parte de la cantidad de los solutos que deben de ser eliminados. La destrucción del óvulo anterior de la hipófisis disminuye la gravedad de esta afección al reducir la carga de solutos que se presentan a los túbulos por disminución del filtrado glomerular y del ingreso dietético de proteínas y sales. Es posible determinar si hay poliuria verdadera al medir la producción de la orina en 24 horas, pero la recolección de este volumen pues grande es poco conveniente. De una manera alternativa, el paciente puede llevar un diario y registrar la hora y el volumen de cada micción sin guardar la orina para el examen. Bueno, entonces después de excluir
otras causas de poliuria, el diagnóstico de diabetes insípida se logra mediante alguna prueba de deshidratación, la cual pues se debe de realizar en un ambiente controlado. Entonces, pues bueno, se pesa al paciente al principio de la prueba y se miden la concentración sérica de sodio y la osmolalidad plasmática. Se establece un ayuno absoluto y se registra el volumen y la osmolalidad de cada micción. Se pesa al paciente después de que se excreta cada litro de orina. Y cuando 2 mediciones consecutivas de la osmolalidad urinaria difieren por menos de 10% y el paciente ya ha perdido 2% de su peso corporal, se vuelve a cuantificar la concentración sérica de sodio y la osmolalidad plasmática. Y entonces se extrae una muestra de sangre para cuantificar la vasopresina plasmática. Después se administra vía parenteral 2 miligramos de desmopresina, que como sabemos es un análogo sintético de la vasopresina. Y también pues, se registra la osmolalidad urinaria y la producción de orina durante otras 2 horas. Bueno, la duración de la prueba varía, pero pues en la mayoría de los pacientes se alcanzará pues una meseta en la osmolalidad urinaria hacia las 18 horas. También pues es necesario mencionar que la prueba se suspende si el paciente pierde el 3% de su peso corporal. Si el paciente está deshidratado y presenta hiperosmolaridad y la orina está diluida cuando se observa por primera vez, no es necesaria una deshidratación adicional. Aquí pues se va a extraer sangre para medir la vasopresina plasmática y se cuantifica la respuesta a la desmopresina. Bien, la polidipsia primaria se distingue de la diabetes insípida por la concentración de la orina a una meseta que suele ser de 500 a 700 miliosmoles por kilogramo y por la falta de respuesta adicional a la desmopresina administrada. Y bueno, pues tenemos a los estudios de imágenes en la diabetes insípida. Y pues bueno, los estudios de imagen del hipotálamo son un importante recurso diagnóstico en la diabetes insípida. Bueno, los riñones tienen una sensibilidad extrema a la vasopresina, en especial respecto al volumen de orina, que determina que incluso el 10% de las neuronas de vasopresina puede ser suficiente para mantener la homeostasis sin síntomas. Pero pues debido a la amplia distancia anatómica entre los núcleos paraventricular y supraóptico, los tumores que pueden producir diabetes insípida son suficientemente grandes para destruir el 90% de las neuronas de vasopresina, o pues con mayor frecuencia están ubicados por arriba del diafragma de la silla, donde los tractos neurohipoficiarios de ambos lados convergen a medida que entran en el tallo hipoficiario. Bueno, los tumores pequeños en la parte anterior de la hipófisis, confinados a la silla turca, nunca son causa de diabetes insípida. Si tomamos una resonancia magnética del cráneo, podemos ver que en la parte posterior de la hipófisis aparece una mancha brillante. Esta mancha brillante pues se produce por la hormona que está almacenada, como ya hemos dicho, en la parte posterior de la hipófisis. La mayoría de las personas tiene la mancha brillante, que aunque disminuye con la edad, la mayoría de los pacientes con diabetes insípida carece de esta mancha. Entonces, en una resonancia magnética puede revelar el engrosamiento del tallo y la falta de la mancha brillante en la parte posterior de la hipófisis. Este es un dato característico de algunas enfermedades granulomatosas de la neurohipófisis y de infundibulitis linfocítica. Mencionando rápidamente algunos diagnósticos diferenciales, podría establecerse la potomanía, que pues sería una polidipsia psicógena, y en estos casos suele existir el antecedente de polidipsia y poliuria gradualmente crecientes, con un alivio de los síntomas con placebos y una tolerancia a la restricción de líquidos, con lo cual se consigue una disminución de la diuresis y una mayor concentración de la orina sin signos de deshidratación. Pues también es necesaria la diferenciación de la diabetes insípida nefrógena, que pues es, como más adelante lo vamos a mencionar, pues es un trastorno familiar probablemente ligado al sexo, que pues se presenta en varones y desde la primera infancia se observa la poliuria, la polidipsia y la deshidratación grave. En estos casos pues no hay una respuesta a la administración de la vasopresina. Una poliuria intensa con orina de poca densidad se observa frecuentemente en las hipercalcemias, pudiendo ser de hiperparatiroidismo primario, una intoxicación por vitamina D,
sarcoidosis y pues también en la depresión de potasio, que puede ser de diarrea crónica o aldosteronismo primario. En todos estos casos no hay una respuesta a la vasopresina y el diagnóstico no resulta difícil si se tienen presente todas las posibilidades. Bueno, dentro de las causas podemos encontrar que en la diabetes insípida central tiene múltiples causas y a menudo es secundaria a un tumor, pudiendo ser un craniofaringioma, un linfoma o un adenoma, o a un proceso inflamatorio, infiltrante o infeccioso que afecta al eje hipotálamo-hipófisis. También puede desarrollarse a partir de una cirugía hipoficiaria o un traumatismo cráneoencefálico. Se dice que alrededor del 1 al 5% de los casos son de transmisión familiar y estos con características de herencia autosómica dominante. En estos pacientes se presenta una carencia de células que sintetizan la vasopresina. La forma llamada idiopática de la diabetes insípida se puede desarrollar en la adolescencia o en la edad adulta y se caracteriza por una reducción de las neuronas secretoras de vasopresina. Los anticuerpos contra estas neuronas pueden ser demostrados en el 30% de los pacientes con este tipo de enfermedad, siendo pues autoinmune. También es importante mencionar que una de las causas para la diabetes insípida central puede ser lo que es la muerte cerebral. Y pues en estos pacientitos que reciben apoyo para la vida, pues a menudo tienen diabetes insípida como parte de la enfermedad del sistema nervioso central. Una práctica como uno estándar es mantener el equilibrio de electrolitos y agua para la preservación máxima de órganos para trasplante. Dentro de la diabetes insípida nefrógena, que sabemos que está caracterizada por una inadecuada respuesta a los túbulos renales a la ADH, podemos encontrar el tipo congénito, que es raro, y este es secundario a un defecto en el gen que codifica para el receptor de la vasopresina, que sería el receptor B2, y se encuentra con un predominio de herencia familiar en hombres. Podemos encontrar en el tipo adquirido que puede ser secundario a una enfermedad renal crónica, pudiendo ser pielonefritis, enfermedad renal poliquística o también a desequilibrios hidroelectrolíticos crónicos, como la hipopotasemia o la hiperpotasemia. O también por el uso de medicamentos como el litio, la anfotericina, la colchicina, el foscarnet, etc. Y bueno, también podemos encontrar unas causas raras que pudieran ser la anemia falciforme, el síndrome de Sjögren, la amiloidosis y el mieloma múltiple. Y bueno, hablando de las complicaciones, podemos encontrar una desecación corporal y esta debido al aumento de la eliminación de líquidos por una ingesta insuficiente de los mismos líquidos que pues puede llevar a la muerte si no se trata. Sin embargo, pues por lo general, los pacientes compensan la pérdida de líquidos bebiendo en exceso. Además, se puede producir una sobredosis con desmopresina, que pues es el tratamiento que se emplea para la diabetes insípida central, y este puede derivar en una hidrólisis con trastornos de la conciencia y calambres. Bueno, hablando del tratamiento de la diabetes insípida central, si esta está provocada por alguna enfermedad específica, obviamente esta enfermedad debe tratarse, pero es necesario mencionar que aunque el tratamiento de esta enfermedad sea exitoso, rara vez hay una remisión de la diabetes. Y pues bueno, hablando del mejor tratamiento que hay para la diabetes insípida central, pues está el análogo de la vasopresina, que es la desmopresina o desamino de 8-arginina vasopresina. En la desmopresina, el amino en la posición 1 se elimina y entonces aumenta la vida media del compuesto. Y en la posición 8, la L-arginina se cambia a D-arginina, lo que reduce de manera notoria la actividad presora. La desmopresina es muy selectiva para el receptor B2 y es casi 2000 veces más específica para la antidiuresis que la L-arginina vasopresina natural. La desmopresina está disponible en diversas presentaciones, que puede ser en tabletas de 0.1 a 0.2 miligramos o en una solución para instalación nasal que pudiera ser de 100 miligramos por mililitro o una solución parenteral de 4 miligramos por mililitro. Y bueno, respecto a la durabilidad de la acción de la desmopresina, hay una variabilidad individual. Entonces, pues la
dosificación se debe individualizar en cada paciente. Bueno, entre otros fármacos que prolongan la acción o la liberación de la vasopresina son la clorpropamida, la carbamazepina, el clofebrato o la indomethacina. Pero pues estas no son terapias de primera línea. Y bueno, también mencionar que la desmopresina es el único agente terapéutico que se recomienda para el tratamiento de la diabetes insípida durante el embarazo. En pacientes con una sed inadecuada, el mejor tratamiento es la administración continua de desmopresina para mantener una orina concentrada. Y después, pues tendremos que hacer un ajuste en la cantidad de líquido que se debe tomar cada 6 a 8 horas para mantener un sodio sérico normal. Y ya por último, pasando al tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica, pues debe suspenderse cualquier fármaco lesivo o corregir cualquier anormalidad de electrolito que podría producir la diabetes insípida nefrogénica adquirida. En la diabetes congénita, la terapia se dirige a reducir el volumen urinario mediante una dieta hiposódica y un diurético tiacídico. Esto causaría una natriuresis que produce algo de contracción del volumen de líquido extracelular, un decremento del índice de filtración glomerular, un aporte disminuido de líquido al conducto colector y un decremento del volumen urinario. Y bueno, en esas circunstancias, pues la amilorida se recomienda debido a su preservación del potasio. También esta puede plantear pues cierta ventaja en la diabetes nefrogénica inducida por litio, porque la amilorida disminuye la entrada de litio a las células en el túbulo distal. La indomethacina también tiene una acción antidiurética que prolonga en especial la acción de la vasopresina y la desmopresina administrada. También disminuye el volumen de la orina de la diabetes insípida nefrogénica, pero hay una preocupación acerca del sangrado gastrointestinal. Cuando hablamos de pacientes que también tienen deficiencia de la parte anterior de la hipófisis, el tratamiento adecuado con hormona tiroidea e hidrocortisona pues es esencial para mantener la respuesta normal de los riñones a la desmopresina. Y bueno, con esto terminaríamos de hablar de la neurohipófisis y pues Mariana y yo esperamos que haya quedado muy claro el tema. Gracias.